Este señor de aquí es Gregor Johann Mendel, un monje agustino, católico y naturalista aficionado a la jardinería, y que en 1865 y 1866 publicó lo que sería el origen de la teoría de la herencia genética, las leyes de Mendel, sentando las bases de la genética moderna. Es por esto que actualmente se le considera como el padre de la genética. Antes de entrar en materia, repasemos un par de conceptos. Cuando alguien te habla de genotipo, está refiriéndose a la información genética que posee un organismo particular según la secuencia de nucleótidos de su ADN. Esto es característico de cada uno de nosotros. Sin embargo, si nos están hablando del fenotipo, están refiriéndose a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente, es decir, es la representación física del genotipo. Por lo tanto, el genotipo codifica al fenotipo, pero este a su vez puede expresarse de una u otra forma dependiendo de las condiciones del medio. Sin embargo, Mendel desconocía la existencia del genotipo. En aquella época aún no se sabía nada sobre el ADN o los procesos de herencia genética, por lo que todos sus estudios se basaron en los fenotipos, en su caso en los que se expresaban en la planta de guisante. Otro punto importante a tener en cuenta es el proceso de fecundación. Todos sabemos que para que tenga lugar necesitamos del género femenino y del masculino, y que además exista cierto feeling entre ellos. Pues bien, para que esto tenga lugar, antes se tiene que producir la meiosis, y con ella la reducción del número de cromosomas a la mitad. Esta es la razón por la cual recibimos la mitad de nuestro ADN de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Tras la fecundación y la fusión de los gametos, tendremos nuevamente el total de cromosomas que nos corresponden. Y por último, debemos saber que los distintos genes que podemos encontrar en los cromosomas establecen relaciones entre ellos. En nuestro caso, las que nos van a interesar son las relaciones de dominancia. Llamaremos alelo a cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Se dice que un alelo es dominante cuando siempre manifiesta sus características, mientras que el alelo recesivo es aquel que solo manifiesta sus características cuando se encuentra en presencia de otro alelo recesivo. Por ejemplo, para el gen color de ojos podemos tener un alelo dominante que dé como resultado el color marrón y otro recesivo que dé como resultado el color azul, y dependiendo de cómo se combinen tendremos un color u otro. Esto lo veremos más claro con la explicación de las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel o principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Esta ley nos viene a decir que si cruzamos dos razas puras u homocigóticas, es decir, que tengan dos alelos dominantes o dos alelos recesivos para un determinado carácter, por ejemplo, en el caso del color de los guisantes como carácter y en nuestro ejemplo el alelo verde como dominante y el alelo amarillo como recesivo, obtendremos descendientes o hijos que serán todos iguales entre sí tanto fenotípica como genotípicamente, e iguales exactamente al guisante progenitor que presente el alelo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. Por tanto, obtendremos siempre guisantes con el mismo genotipo, es decir, alelo dominante y alelo recesivo, y que tienen el fenotipo de la raza pura dominante, en nuestro caso, el guisante verde. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Esta ley nos viene a decir que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. Es decir, que al cruzar dos guisantes verdes heterocigóticos, recordemos que estos son aquellos que presentan un alelo dominante y otro recesivo, los alelos se combinarán aleatoriamente para formar guisantes verdes o amarillos, en una proporción de 3/4 de color verde y 1/4 de color amarillo. Pero además obtendremos dos guisantes heterocigóticos y dos homocigóticos, es decir, Mendel había descubierto sin saberlo el proceso de meiosis, que sabemos que es el proceso de división celular en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas, y cómo afecta este al proceso de fecundación.
Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de los caracteres hereditarios. En el caso de usar dos caracteres, color de guisante, recordemos, verde domina sobre amarillo, y rugosidad, donde liso domina sobre rugoso, por ejemplo, Mendel observó que se producía una combinación en ambos rasgos al cruzar dos heterocigóticos de estos caracteres, por ejemplo, guisantes verdes y lisos, cumpliendo con el patrón de la segunda ley, tal y como aparece en la imagen. Veámoslo más claro en la tabla. El resultado era de 9 guisantes verdes y lisos, 3 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes verdes y rugosos y un guisante amarillo y rugoso. Por tanto, Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros y que no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Tanto fue así que de hecho basó sus experimentos en 7 rasgos diferentes de la planta del guisante para asegurarse de que esto se cumplía siempre. No obstante, a pesar de lo guays que son estas leyes, no son del todo perfectas. Cuando Mendel intentó repetir los experimentos que había hecho con guisantes, pero esta vez con abejas, las cuentas no le cuadraban y fue algo a lo que nunca pudo darle explicación. Años más tarde, se supo que las leyes mendelianas no explican todos los procesos de herencia. De hecho, para que se cumpla la tercera ley, los caracteres deben encontrarse en cromosomas separados o a una distancia muy grande entre gen y gen. Si no es así, esta ley no sirve. Además, las leyes tampoco son aplicables en el caso de la herencia ligada al sexo, y por supuesto no tienen en cuenta los fenómenos de mutación que se producen diariamente en nuestro ADN. Sin embargo, salvando estas excepciones y teniendo en cuenta que Mendel desconocía completamente lo que era el ADN y los procesos que lleva aparejados, no podemos negar que sus investigaciones supusieron un antes y un después en la ciencia. Y es por esto que al hablar de genética, mencionar su nombre se hace completamente necesario. A ver, chicos, vamos a preguntar vamos a ver por aquí, cámaras apagadas. Vamos a preguntar a Mauricio Tuesta. Mauricio, a ver, dime tú, ¿qué has entendido del video? ¿Mm? ¿Qué has entendido sobre el video? Hoy no está, se fue. A ver, Bastian Hidalgo, ¿qué has entendido sobre el video? Uy, uy, uy. A ver, ¿alguien de ustedes me puede indicar algo sobre lo que han visto? Nada. Está claro, está bien claro el video, ¿ah? A ver, por acá ya están respondiendo. Mendel era católico y le gustaba la jardinería y que en su experimento utilizó 7 plantas. Muy bien, excelente. ¿Dónde está mi registro? ¿Quién ha sido? Priscila, ¿no? Priscila. Priscila. Muy bien, Priscila. ¿Ven? ¿Se ha entendido? Es que es así, pues chicos. Ustedes tienen que prestar atención lo que es el video, ¿no? Como dijo Priscila, ¿no? Este personaje le gustaba mucho las plantas. Le gustaba las plantas. Pero él le llamó la atención, a él le llamó la atención
cuando estas plantas, al tener muchas generaciones, estas eran, eh, tenían caracteres especiales entre una y otra. O sea, ese le llamó la atención, ¿no? Y se puso a investigar, pues, ¿no? Se puso a investigar, muchos años le costaron estas investigaciones, pero ya siendo ya a una edad avanzada, ya él sacó algunas conclusiones, pero la tercera ley como que no quedó plasmado. Chicos, esto lo vamos a ver en los siguientes bimestres, pero ¿por qué hago ahorita esto? Para que ustedes lo entiendan a la perfección. Miren, eh, hay hay casos donde, por ejemplo, una pareja de esposos, ¿no? Una pareja de esposos. Vamos a suponer, ¿no? Eh, el esposo es alto y moreno. Es alto y moreno y con ojos negros. La esposa, la esposa es trigueña, ¿no? Hablemos así. Es trigueña, también con ojos negros. Y ellos tienen un hijo. Ellos tienen un hijo. Pero, ¿qué sucede? Que este hijo le salió ojos verdes y le salió rubio. Encima le salió rubio. Entonces el papá dice, este no es mi hijo. No, ¿qué has hecho tú, ah? Dice así, ¿no? Es un caso que se da en la vida real. Se da. Y a veces hay problemas en eso. Hay problemas. Pero no es que la esposa pues haya hecho algo negativo. Jamás. Sino es que ellos en sus generaciones pasadas, o sea, sus antepasados, ellos han tenido un familiar que ha tenido esas características. Por ejemplo, si la esposa ha sido trigueña, de repente la bisabuela, ¿no? La bisabuela ha sido rubia, ¿no? De repente ha sido rubia. Y quizás la madre nunca haya conocido a esta persona, ¿no? Por ser tatarabuela, miren cuántas generaciones ha pasado para que sea tatarabuela. Entonces, ha sido rubia y él no lo ha sabido, ¿no? Nunca logró enterarse, pero ha salido en su hijo ha salido, rubio. Y es porque la persona tiene un gen escondido dentro de su estructura genética. Entonces, este ocurre siempre. Como cuando ya se aprobó lo de Mendel, muchas personas hicieron muchos experimentos. Por ejemplo, tenía un cuy negro y un cuy blanco. Los cuyes por lo general te da cinco crías, ¿no? Te da, ¿no? Pero de repente, de las cinco, uno ha salido color amarillo, ¿no? Color amarillo. Y sus hermanos, sus hermanitos de esa cría han salido al color de los padres. Unos han salido blancos, unos han salido negros, pero ¿y por qué salió amarillo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó, no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Si sus padres son, uno es negro y el otro es blanco, entonces ¿por qué salió la cría color amarillo? ¿Por qué? Porque precisamente uno de ellos ha tenido un gen alojado del color amarillo. Y esto se ha reflejado, ¿no? Esto se ha reflejado en las crías, ¿no? Y el criadero, pues, ¿qué dice? ¿Y dónde salió ese cuy? ¿Dónde salió? Pero tiene que buscar la referencia histórica de cada animalito, ¿no? De repente, el cuy negro
quizás haya tenido sus padres, uno de ellos ha sido un color pintado, ¿no? Amarillo. Y por ahí ha salido su cría así. Entonces, este caso se da porque Mendel se dio cuenta que en la segunda generación e inclusive en la tercera, las características pasadas no han salido como hereditarias, sino de las antepasadas, o sea, las pasadas generaciones. Y no solamente en los cuyes, sino también en los conejos o cualquier tipo de ser vivo, incluyendo las plantas y los animales, ¿no? El hombre también está incluido ahí, ¿no? Pero acá hay que tomar en cuenta dos aspectos. Uno que es recesivo y otro que es dominante. Recesivo y dominante. ¿Qué cosa es dominante? Es la característica que sobrepone al otro. O sea, se hace un poquito más pesada, un poquito más que domina, ¿no? Y la recesiva, ¿cuál viene a ser? La recesiva viene a ser el gen que se deja dominar, se deja dominar. Por ejemplo, ¿no? Una pareja de esposos, sigamos así. Uno es moreno y el otro es, el padre es moreno y la madre es, le ponemos de raza clara, ¿no? De raza clara. Es más, el padre tiene pelo negro y la madre tiene rubio, le ponemos así. Entonces, para ustedes, ¿cuál será el dominante? A ver, ¿quién de ellos será el dominante? ¿Y cuál el otro sería recesivo? A ver, ¿quién me dice? La mamá, la mamá. ¿Ya? ¿La mamá qué sería? Por ejemplo, una pareja de esposos tiene un hijo. El esposo es negro y ojos, perdón, pelo negro, ¿no? Su piel es negra, morena y su pelo es negro. Y su esposa es blanca, piel blanca y pelo rubio. Cuando ellos van a tener un hijo, cuál creen ustedes que hay la probabilidad de que salgan? A ver, ¿quién me dice? Morenito, profe, morenito. Claro, ¿por qué? Porque el color moreno es pesado, es dominante, es el que domina, ¿no? De hecho, que puede salir moreno. Sería un champazo, ¿no? Un chiripazo, como ustedes dicen, que salga rubio. Un chiripa, ¿no? Pero no, hay muchas probabilidades de que salga moreno. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Una cosa es dominante y otra cosa es recesivo, ¿no? Pero vamos a suponer que tenga esa pareja 6 hijos. 6 hijos, ¿no? ¿Habrá una probabilidad de que salga el color de la madre? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí hay una probabilidad. Ah, sí hay, pues. De repente, de los 6, uno o quizás 2 salgan la característica de la madre. A ver, por acá tengo un alumno, no voy a decir el nombre, ya, no voy a decirlo. Dice que sus tías son gringas y tienen el pelo rubio. Y mi papá salió moreno. Ahí está, pues. Está comprobado, ¿no? O sea, siempre hay una separación. Ahora, el papá que es moreno, de repente sus hijos salen morenos, salen así. Pero por ahí, uno de sus hijos le va a salir rubio. Y ha salido a las tías, en este caso. O de repente, las tías y el tío de repente son morenos. Pero quizás sus ancestros, por ejemplo, su abuelita, ¿no? De ellos, quizás haya sido, no, gringos, ¿no?
y ha reflejado en los nietos o bisnietos. Entonces, este caso siempre se da, chicos, porque esto lo ha estudiado Mendel. Mendel lo ha estudiado, ¿no? Entonces, eh, así es, chicos, así es, ¿ya? A ver, voy a compartir el último tema, ¿ya, chicos? Para que quede definido todo. Acá esto es lo que habíamos visto. Esto vimos la clase pasada. Esto lo tienen, ¿no? A ver, ¿me confirman? ¿Tienen esto? Sí, Ya. Yo les dije que no se olviden los términos gen. ¿Gen qué significa? Es un grupo genético que indica, ¿no?, la fisiología del ADN, ¿no? Y que esto se encuentra en los cromosomas. ¿Ya, chicos? No se olviden. Esto se simboliza o se codifica con las letras del abecedario. Los cromosomas, como ustedes están viendo en la figura, son, son una estructura compleja a base de sustancias llamadas bases nitrogenadas. Estas sustancias tienen como bases, tiene el uracilo, tiene la adenina, tiene la guanina, y ellas están conectadas mediante un grupo fosfórico llamado ácido fosfórico. Este grupo hace que con unión de estas moléculas llamadas bases nitrogenadas formen el llamado núcleo. Los núcleos son los que le dan la estructura de que en grupo formen la llamada, ¿no?, la llamada cromosoma. ¿Ya, chicos? Entonces, estos puntos hay que terminarlo. Los genes alelos, bueno, andan en par. Por ejemplo, el hombre tiene, a ver, ¿cuántos cromosomas tiene el hombre? A ver, ¿quién me responde? 23 23 pares, 23 pares. pares de cromosomas. pares. En total son 46. Ajá, muy bien. De los 23 pares, 22, ¿qué son? ¿Se acuerdan? 22 son somáticas, ¿ya? Son somáticas. ¿Pero qué significa somática, profe? Somáticas son lo que dan la característica física y genotípica, ¿ya? Y el otro par, ¿a qué se refiere? El otro par es lo que le da la caracterización del sexo. Por ejemplo, un hombre y una mujer, ¿no? El hombre, el grupo, por ser hombre, va a ser XY. ¿Estamos? El grupo va a ser XY. Estamos hablando del cromosoma sexual. Entonces, en el hombre, X y Y. Y en la mujer, XX. ¿Ya? Va a ser el grupo XX. O sea, el XX para la mujer y el XY va a ser para el hombre. Y cada uno aporta uno. Vamos a suponer que el hombre aporta un X y su esposa obviamente va a aportar un X. Entonces, ¿cómo va a salir su hijo? ¿Hombre o mujer? ¿Qué saldría? Si el hombre aporta X y la madre también X, ¿cómo saldría su hijo? ¿Varón o mujer? ¿Qué sería? Mujer. Mujer, pues, porque el varón está aportando el X. O sea, de los dos, uno nomás aparece y lo determina. Y la mujer, obviamente, va a ser X porque va a tener XX. Ahora, supongamos que el hombre aportara el Y. La mujer, obviamente, no hay otra salida. Tiene que aportar el X porque es XX. Entonces, ¿cómo va a salir su hijo? ¿Hombre o mujer?
Hombre. Hombre, pues. Muy bien. Hombre, Eso lo trabaja, ¿cuál? El cromosoma sexual. Pero los somáticos, ¿quiénes son? Lo que lo identifican la caracterización genética. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, si el padre es nervioso, de repente su hijo va a ser nervioso. Quizás su madre padece de una enfermedad hereditaria. Por ejemplo, el corazón, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? El corazón dicen que es una enfermedad hereditaria. Entonces, su hijo, hay muchas probabilidades de que también sea, que va a tener la enfermedad del corazón por ser hereditario, ¿no? O sea, la estructura psíquica y física, eso lo determinan los somáticos, ¿ya, chicos? Entonces, la palabra genotipo se refiere a la caracterización del individuo, a la constitución que tiene un individuo, ¿ya? En cambio, el fenotipo es la parte física, ¿no? Es la parte física. De repente, uno de los progenitores es piel de color clara o colores de los ojos o quizás el grupo sanguíneo, ¿no? Ustedes han escuchado RH positivo, RH negativo, ¿no? Ahí también hay que tener mucho cuidado, chicos. ¿Por qué? Porque a veces hay personas, no faltan los accidentes, ¿no? Y a veces un accidente, donde hay un accidente siempre hay una pérdida de sangre. Entonces, cuando hay asistencia médica y quieren reponer la sangre de una manera urgente, porque si se desangra, la persona fallece. Entonces, siempre se necesita los grupos sanguíneos, siempre. ¿Por qué? Para dar la sangre, pues. De repente el familiar no aparece en ese momento, pero la persona se debate entre la vida y la muerte porque se está desangrando, entonces los médicos necesitan qué tipo de sangre. Porque si supongamos que el accidentado sea de sangre negativa, ¿no? Entonces, si los médicos equivocadamente le ponen uno de sangre opuesta, entonces la persona lo mata, porque hay un choque sanguíneo. En ese caso se tiene que verificar siempre, por eso que en las DNIs o los documentos de identidad siempre tiene que estar el grupo de sangre, cualquier cosita y ahí se identifica. O la persona tiene que saber, porque a veces la persona sabe y los médicos le dicen, ¿de qué tipo de sangre eres? Uy, no sé. Uy, ahora, si te estás desangrando, tienes que saber qué tipo de sangre es para ponerte, pues, si no te mueres. Entonces, tienes que saber el grupo de sangre. RH positivo o negativo, o, grupo universal. Entonces, eso se tiene que saber. Entonces, el fenotipo es el que le da la característica física. Chicos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? ¿O hay dudas? Sí, profe. todo está muy, pero muy claro. ¿Qué significa entonces el homocigote y el heterocigote? La palabra homo significa igual. La palabra homo significa igual. Entonces, las letras tienen que ser iguales. Y la palabra hetero significa diferentes. O sea, diferentes que uno sea mayúscula y el otro sea minúscula. Entonces, por lo general, el heterocigote son los que tienen una parte mayúscula y una parte minúscula. O sea, una parte recesiva y una parte dominante. ¿Ya? Y el genoma, bueno, eso ya representa la codificación del gen, ¿no? Porque eso ya representa para cada especie. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo que es la genética. Ya, acá teníamos una actividad. A ver, en el siguiente bloque vamos a hacer un problemita de genética para que ustedes ya quede claro y el que queda del resto le voy a compartir un Kahoot que por ahí tengo, ya un Kahoot, y vamos a avanzar algunas explicaciones de los temas anteriores que hemos visto que no se haya entendido. ¿Estamos?
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pregunten, muchachos. ¿Todo está ok? Estos chicos habían venido, creo que siguen durmiendo, creo. Sí, vamos a hacer que sí, pero en el siguiente bloque todavía. Ahorita no alcanza ya. ¿A qué hora nos estamos viendo, chicos?